Muy buenas tardes a todos los presentes. Primeramente, esperamos que ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Yo soy Edson Berríos, directivo del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. Y a nombre de mis demás colegas, les damos la más cordial bienvenida a ustedes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Omar Cuya. Ingeniero Omar, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Escucha? ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Edson. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está? El ingeniero Omar Cuya es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional del Callao. Tiene amplia experiencia en soluciones en media tensión y baja tensión, con experiencia en sectores de construcción, infraestructura e industria. Ha realizado o tiene capacitaciones y experiencia en países como Brasil, Italia, Finlandia, Alemania y Suiza, y actualmente se desempeña en el área de soporte técnico y es promotor de marketing en la empresa Siemens. El día de hoy nos va a dar una charla o una conferencia denominada Supresores de transientes para sistemas en baja tensión, un tema muy interesante para el sector y esperemos sea de su agrado. Previamente a la exposición del ingeniero Omar Cuya, quiero darles algunos alcances. En los comentarios se va a dejar un registro para que ustedes puedan dejar sus datos y puedan dejarnos sus correos electrónicos en caso deseen, se les envíe las diapositivas al finalizar las conferencias. También les informo que las personas que deseen adquirir el certificado por la participación de la conferencia del día de hoy también la pueden solicitar en el registro, y lo que se recaude de estos certificados está entrando a, la, a la bolsa económica que estamos brindando a nuestros ingenieros colegiados del capítulo de Ingeniería Eléctrica que están pasando por malos momentos en este tiempo. Ya como capítulo es el segundo grupo que ya hemos ayudado y vamos a estar ayudando hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de septiembre vamos a poder todavía recibir las inscripciones o los registros de los ingenieros habilitados, o perdón, los ingenieros electricistas del capítulo que estén pasando por malos momentos y se puedan comunicar con nosotros para poder evaluar su caso. Bueno, sin más, ingeniero. Previamente, algo para concluir, las preguntas las pueden dejar en el cajón de preguntas y respuestas y al finalizar, antes de finalizar la conferencia, leeremos las preguntas al ingeniero para que nos pueda absolver. Bueno, sin más, ingeniero, lo dejo para que pueda empezar la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Edson, por la presentación. Buenas tardes nuevamente con todos los asistentes. Y como mencionaba Edson, bueno, primero esperando que ustedes se encuentren bien de salud, esperando que también sus familias se encuentren bien en esta difícil situación que nos toca vivir hoy a todos. Nadie está exento de esto. Así que eso como premisa. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de, como dice en el título de la presentación que pueden ver, Surge Protection Device o dispositivo de protección de transientes, o también le llaman dispositivo de protección de sobretensiones transitorias. Entonces vamos primero a entender un poquito qué son, qué tipos existen, cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro, cómo instalarlos dentro de un tablero eléctrico, qué normativas hay acerca de estos equipos. Entonces vamos a aprender en este tiempo que tenemos en la capacitación del día de hoy un poco más acerca de los dispositivos de sobretensiones transitorias. Ahí ustedes me pueden ver por la cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Omar Cuya Solari. Trabajo en Siemens como soporte técnico y promotor de marketing en la parte de baja tensión. Ahí ustedes tienen mi correo electrónico Siemens. Igual mis coordenadas, mis datos les dejo al final de la presentación. No se preocupen en caso que quieran hacerme alguna llamada o quieran absolver algún tema más a detalle sobre algún proyecto que ustedes estén manejando. Para comenzar con la presentación del día de hoy, bueno, antes de eso, para evitar cualquier problema de conectividad, voy a deshabilitar la cámara
para que no nos vaya a jugar una mala pasada el ancho de banda del internet, ni mucho menos. Entonces vamos a comenzar la presentación hablando acerca de qué es un transitorio, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir y pensar que los SPD o los supresores de transientes o descargadores de sobretensión también le dicen, o algunos le dicen TVSS, y te sirven siempre que hay una sobretensión en la red eléctrica. Y bueno, primero hay que partir del nombre, ¿no? Porque el nombre técnicamente correcto es SPD. Y el SPD te habla de transientes o transitorios. ¿Y qué es realmente un transitorio cuando hablamos de sobretensiones? Pues vayamos a verlo. Imaginemos que tenemos una señal a 220 o 230 voltios en 60 Hz. Aquí. Y vamos a tener dos escenarios. Del lado izquierdo tenemos el escenario en el que hablamos de sobretensiones, pero en cortos periodos de tiempo. Vean el tiempo aquí, es bastante corto. Se ha tratado de graficar ese periodo que en realidad lo vamos a representar, o está representado, perdón, en microsegundos. Mientras que del lado derecho tenemos también sobretensiones, pero estas tienen una mayor duración. Están expresadas en segundos, y en este ejemplo en 10 segundos. Y ahí está la principal diferencia. Cuando hablamos de dispositivos de protección frente a sobretensiones transitorias, vamos a hablar del lado izquierdo de la gráfica. Es decir, son eventos que se producen de manera súbita, son súper rápidos. Vean que el ejemplo es 8 kilovoltios en 140 microsegundos. Mientras que del lado derecho son sobretensiones porque son mantenidas temporales en el sistema. Anomalías de la red eléctrica también, pero temporales, permanentes, si se puede considerar el término. Cuando hablemos de los SPD, o de los Surge Protection Device, o algunas literaturas también los ponen como DPS, que es dispositivo de protección frente a surtos, frente a sobretensiones. Es lo mismo, solamente que está escrito en inglés o en español. Pero cuando hablemos de los SPDs, tenemos que hacer referencia al lado izquierdo. Sobretensiones transitorias, microsegundos. Recuerden eso. A veces existe la confusión en el mercado de que un descargador de sobretensiones o este supresor de sobretensiones, pues te puede trabajar sin ningún inconveniente y te puede monitorear también sobretensiones temporales, y no es así. Y por el contrario, estas sobretensiones temporales podrían ocasionar que se dañe este equipo SPD. Así que hay que tomar muy en cuenta, para las sobretensiones temporales existen otros equipos. Existen bobinas de máxima, bobinas de mínima tensión, monitores de tensión, son otros equipos. Pero la presentación del día de hoy se va a centrar en hablar sobre los SPDs. Entonces vayamos a la parte transitoria, la parte súper rápida. Nosotros tenemos algunas estadísticas, vean, esta es una estadística del año 2001, hace como 19 años, pero para que vean qué es lo que pasaba, y esto tratar de llevarlo a la coyuntura actual, en donde se utiliza mucho mayor cantidad de equipos electrónicos que usábamos en ese momento, ¿no? Hoy en día, todo lo que se tiene es electrónico casi en casa. Probablemente ustedes tienen sus televisores LEDs, algunos tienen circuitos cerrados de televisión, cámaras, computadoras, laptops, impresoras, tu sistema Wi-Fi, etcétera. Y si vas al trabajo, igual, hoy en día con el teletrabajo y todo esto, todo termina siendo electrónico. Y pues se pueden dañar los equipos, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de las principales causas? Bueno, ahí usted las puede encontrar: robo, vandalismo, negligencias, incendios que se inunden, etcétera. Pero una causa que puede siniestrar los equipos electrónicos, y es una causa muy alta, son las sobretensiones. O sea, estas descargas atmosféricas o estas operaciones de maniobra dentro de la red eléctrica que generen sobretensiones en la red pueden ocasionar siniestros sin ninguna duda en nuestro equipamiento electrónico y en nuestro equipamiento eléctrico. Vean, incluso dentro de los mismos tableros también podemos encontrar estos problemas. Vean, del lado derecho un tablero que tiene ciertas quemaduras, del lado izquierdo un toma corriente. Entonces, las consecuencias de las sobretensiones pueden ser variadas. Se puede en una industria perder la producción, claro que sí. Imagínense que tu tablero principal, que el corazón de los tableros eléctricos, el que alimenta toda tu instalación, pues no tenga un dispositivo de protección o un dispositivo de protección frente a sobretensiones, y termina quemándose, ¿no? Terminas dañando toda la producción.
perdiendo toda la producción. O que estés en un data center y pierdas todos los datos. O que de repente estás en un museo, no sé, se pierda patrimonio cultural. O tal vez hoy en día que todo es virtual, se pierda mucha data. Todo está almacenado en un nube, en disco duros. Imagínense que ataquen un servidor donde está almacenado todo y se pierde esa data. Que se pierden servicios públicos o incluso que se pierdan vidas humanas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una vez que yo ya entendí las causas que producen estas sobretensiones transitorias, entendí también que estoy hablando de la parte de transitorios, en la parte de microsegundos, que eso quede bastante claro para que no genere confusión luego. Voy a entender qué tipo de sobretensiones transitorias tengo hoy en día. Hablé de dos, ¿no? Las descargas atmosféricas y la otra que mencioné, si estuvimos atentos, fue la de maniobras en la red. Y precisamente esas dos se describen en ciertos conceptos. El primero de ellos se llama LEMP, o Lightning Electromagnetic Pulse, que es, como le dice su nombre, sobretensiones que son provocadas por influencias atmosféricas externas, caídas de rayos, por ejemplo, o de repente el campo electromagnético de la caída de un rayo cercano. De repente cayó a, no sé, 1 kilómetro, y todavía hay influencia de los campos magnéticos sobre mi instalación eléctrica. A esto se le llama LEMP. Es una sobretensión provocada por una influencia atmosférica. Y tenemos otra, tenemos los llamados SEMP, que son sobretensiones pero provocadas en tu misma red por maniobras dentro de la red. ¿Por qué se podría producir una sobretensión en tu red eléctrica? Pues podría ser de repente, tienes un motor en media tensión y lo apagas. Apagas de golpe, de repente no tienes ningún arrancador, es un arranque directo y lo cortas de golpe. Toda esa corriente que estaba consumiendo va a provocar y que va a ir de manera súbita hacia cero, va a provocar que tengas una sobretensión intempestiva dentro de tu propia red. Este tipo de maniobras hace que se generen estas sobretensiones y se produzcan los llamados SEMP. Entonces, tengo de dos tipos estas sobretensiones, las LEMP y las SEMP. Las LEMP, o las provocadas por influencias atmosféricas, obviamente tienen una mayor energía que va a circular y que puede ingresar a nuestra red eléctrica a comparación de las maniobras internas de mi red. La norma, ¿qué es lo que ha hecho? Ha representado estos dos tipos de sobretensiones matemáticamente en gráficas. Y las ha llamado, tienen dos nombres estos tipos de ondas. La primera onda recibe el nombre de 10350. Este 100 kiloamperes es un ejemplo, nada más. No es que siempre sea de 100 kiloamperes, ¿no? El nombre es 10350 microsegundos. Y la segunda, el SEMP, o esta provocada por maniobras, recibe el nombre de 820 microsegundos. Probablemente ustedes vayan a encontrar esa información en muchas literaturas. Algunas le van a hablar de ondas 10350 y de ondas 820. Y hacen referencia a tiempos de duración de la onda. ¿Qué significa ese 10? Significa que al 90% del valor máximo ha llegado en 10 microsegundos. Y el 350 significa que ha decaído en un 50% a los 350 microsegundos. Vean los tiempos de duración, 10, 350. No quiere decir que se extingue a los 10, los 350 microsegundos, no. Repito, llega al 90% de su pico, a los 10 microsegundos, y decrece a un 50% de su valor a los 350 microsegundos. Una onda 820, por el contrario, llega al 90% a los 8 microsegundos y decrece al 50% a los 20 microsegundos. Es una onda más pequeña, de menor incidencia dentro de mi red eléctrica, a diferencia de una que provenga por alguna influencia atmosférica que se vaya a presentar. Entonces, siempre los LEMP son mucho más poderosas, por llamarlas de un modo, que los SEMP. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay que proteger la instalación eléctrica con SPDs o con supresores de sobretensiones para ambos casos, tanto para una curva 10350 como para una curva 820. Sí o sí se necesita. Si hablamos de los LEMP, o sea, de las descargas, sobretensiones provocadas por influencia atmosférica, puedes tener descargas directas o cercanas y descargas distantes.
¿A qué se le llama una descarga directa? Es aquella que tú tienes tu sistema de pararrayos y le cae ahí. Eso es una descarga directa, va directo hacia tu instalación. ¿Y a qué se le llama una descarga cercana? Bueno, también está directa y aquí cercana. Cercana es que no que te cae directo, sino que cae cerca, tiene cierta distancia. ¿Hasta cuánto se puede considerar una distancia en donde los campos electromagnéticos puedan tener cierta influencia en tu instalación? Aproximadamente 1.5 kilómetros. Hasta esa distancia, todavía los campos se van a insertar dentro de tu red eléctrica. Así que si por ahí en la ciudad, o de repente aquí en Lima no pasa, pero en provincia, ves, no sé, que la comunidad del costado pues está recibiendo ciertas descargas, toma en cuenta que podría ser que tu instalación eléctrica también se vea afectada. Existe variedad de descargas, ¿no? Pueden ser de manera directa, hay algunas imágenes ahí que se han tomado en Argentina, en Tokio. Pueden ser también distantes, como por ejemplo esta que se ve del lado izquierdo, que no es que directamente cayó sobre una pequeña isla, o la otra que son como que descargas que van de nube en nube hasta llegar a tierra en algún momento. Hay diferentes variantes. El propósito del día de hoy no es entender este fenómeno atmosférico, sino es entender con qué dispositivo puedo proteger mis tableros de baja tensión si es que ocurre algún fenómeno. Y para ello, tengo dispositivos que se llaman SPDs. Y estos SPDs pueden ser de diferentes tipos o diferentes clases, de acuerdo a cada norma. Vamos a abordar las normas europeas y luego vamos a abordar las normas norteamericanas. Las normas europeas, la más conocida porque esta es internacional, ¿sí? Hay normas alemanas, hay normas netamente europeas, pero vamos por la IEC. La IEC te establece dispositivos de protección frente a sobretensiones clasificados en tipos. Hay tipo 1, hay tipo 2 y hay tipo 3. El tipo 1, intencionalmente está colocada la imagen del lado de los LEMP, porque es aquel que se coloca normalmente en el tablero principal. Es aquel que recibe la mayor sobretensión que vaya a ocurrir provocada por alguna influencia atmosférica. Mientras que los tipo 2 o tipo 3 son aquellos que se instalan en los tableros derivados. Ya no van en el principal en la cabecera, sino van en los tableros siguientes dentro de mi instalación eléctrica. Siendo el tipo 1, normalmente el que ve el tema de maniobras en la red, y el tipo 3, que se coloca cuando tienes equipamiento sensible. Porque acuérdense que estos son dispositivos de protección frente a sobretensiones. ¿Qué quiere decir? Que alguna sobretensión transitoria que se esté metiendo a mi sistema puede dañar mis equipos electrónicos. Si es que tengo equipos electrónicos sensibles, no sé, vamos a decir equipos de instrumentación tal vez, y sean muy sensibles, pues entonces tengo que colocar un supresor tipo 3. En el resto de tabletas de distribución tipo 2 y en mi cabecera tipo 1. Recuerden eso. Y después voy a entrar un poquito en más detalle, no se preocupen en los tipos. ¿Qué pasa? Normalmente cuando nosotros hablamos de los SPDs, nosotros, pese a que su nombre te dice que es protección frente a sobretensiones, lo asociamos mucho a las corrientes de descarga. Y a veces en las especificaciones técnicas o en los requerimientos, colocamos todo menos algún parámetro de tensión, enfocándonos principalmente en corrientes de descarga. Casi siempre pasa eso, no sé si lo han notado, en especificaciones técnicas, en algunas presentaciones que se hacen, etcétera, siempre se habla de corrientes de descarga. Y tratamos de entender que aquel producto o aquella marca o aquella solución que soporte mayor corriente de descarga es mejor para mi instalación. Y no siempre es así. No siempre es así. O sea, no todas las instalaciones son iguales. No todos los lugares en el Perú son iguales, ¿no? No cae la misma, en los mismos efectos, no tienen los mismos efectos atmosféricos en las mismas descargas aquí en Lima que en la selva o que en la sierra. No se tiene. Es más, de repente uno y otro, entre una región y otra que sí tengan descargas, no tienen la misma incidencia. No tienen las mismas cantidades por kilómetro cuadrado. O no tienen la misma presencia en número por año. Entonces hay que tomar muy en cuenta esos valores.
Porque no siempre es que, ya no, yo elijo mi supresor en marca X o en marca Siemens, porque Siemens llega hasta 500 kiloamperes de descarga. Sí, ok, es bueno. De que es bueno, no hay ningún problema. Pero ¿realmente es lo que necesitas o no dentro de tu instalación? ¿Ya qué voy con este slide? Lo que pasa es que, por estadísticas, normalmente no se llega a superar como corriente de descarga estos 200 kiloamperios. O sea, probablemente aquí en Perú no vayas a tener alguna descarga superior a estos 200. Puede que la tengas, los 200. Puede que sean inferiores. Normalmente la estadística está entre 3 y 200 kiloamperes que se van a presentar como corrientes de descarga. En un 99% de casos. Si vamos a casos más favorables, pues podemos acortar estas corrientes de descarga. Pero tal vez alguno me dice, no, Omar, pero podemos tener algún momento estos 200 kiloamperes. Ok, partamos del ejemplo de los 200 kiloamperes. ¿Qué pasaría si yo tengo mi dispositivo tipo 1? Ok, yo tengo, esto es un edificio, no sé, de oficinas, y un centro comercial. Tiene su sistema para rayos de repente. Es el edificio más alto a la redonda. Y cae una descarga, le vamos a decir que es de 200 kiloamperes. ¿Cuál es el comportamiento natural? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que obviamente va a buscar ir por el camino de menor impedancia, ir hacia tierra, pero podemos tener un caso desfavorable en que cierta parte de la energía o de la corriente suba, se vuelva a meter a tu red eléctrica, vuelve a ingresar hacia tu red eléctrica tal vez a través de tu sistema de tierra. Entonces, si hacemos matemática sencilla, si teníamos 200 kiloamperes de descarga, 100 van a tierra y 100 retornan a tu red eléctrica. Esos 100, si tú tienes un sistema, vamos a decir, como mencioné en el ejemplo, es un centro comercial. Tengo 4 hilos, ¿no? Tengo las 3 fases más neutras. Lo que va a pasar es que se va a repartir. Aproximadamente te va a dar como 25 kiloamperes por cada una de las líneas. Entonces, ¿qué pasa? Yo qué tendría que elegir un supresor tipo 1, porque dijimos que el tipo 1 era para los LEMP, son para las cargas directas. Y este tipo 1 bastaría con que tuviera 25 kiloamperes por fase. Bastaría con que tuviera 25, porque 25 por 1, 2, 3, 4 me da 100. Hoy en día, ¿qué se hace? No, pucha, tienes 200, que todas sean de 200. ¿Va a pasar que todas sean de 200? No. ¿Se puede comprar que todas sean de 200? Sí, lo puedes comprar. Si quieres, puedes comprar de 500, de 600, de 1000. No hay ningún problema. Pero estás sobredimensionando algo de manera innecesaria. Esto para que tengan como referencia. No siempre va a ser así. Como vieron en la anterior gráfica, puede ser que tengas 10 kiloamperes, 20, 50, 100. Entonces aquí estoy viendo un caso desfavorable con 200. Y vean que necesitaría solo 25 kiloamperes por fase en un IEC. Estoy hablando todo esto en base a IEC, como comenté hace unos slides atrás. Pero siempre nos fijamos en la corriente. Repito nuevamente esto. Cuando hablamos de la corriente de descarga, hay que ir a 2 parámetros fundamentales que te establece la norma IEC. Un parámetro que se llama IIMP, que es la corriente máxima de descarga, pero para una red, para una onda 10350. ¿Qué significaba una onda 10350? Aquella que era provocada por descargas atmosféricas. Esta onda 10350 se protege con un supresor tipo 1, recuerda. Entonces, los tipo 1, cuando diga 25 kiloamperes, uno tiene que ir a las hojas de datos y revisar este parámetro, IIMP. Ese es el parámetro. Esto está estandarizado, no es que sea solo un producto Siemens. Es un producto o un parámetro que encuentran en el mercado en las hojas de datos de los fabricantes que ustedes conozcan. Hay otro parámetro que se llama IMAX, que también es una corriente de descarga máxima, al igual que IIMP, pero aplicable para otro tipo de maniobras de sobretensión, para otro tipo de sobretensiones, aquellas que son provocadas por maniobras dentro de mi red eléctrica. ¿Cuáles son esas? Las ondas 820, que expliqué hace como unos 8 slides atrás. Estas ondas 820, si queremos determinar el parámetro de mayor corriente de descarga, tengo que ir a una hoja de datos y verificar el famoso IMAX. Entonces, ambos hacen alusión a corriente. Hasta ahí no hay mayor secreto, tal vez conozcamos de esto.
Pero ¿qué pasa? El nombre, y nuevamente voy a eso, es Surge Protection Device o dispositivo de protección frente a sobretensiones transitorias. ¿Hay corriente? Sí, de hecho. Pero hay sobretensión también. Y por eso hay que apuntar a un parámetro fundamental que se llama UP o tensión de protección. ¿Qué es este UP que normalmente no lo vemos? Es la tensión remanente que va a quedar en mi sistema luego de que se descargó energía a través del supresor. ¿A qué voy? Vamos a decir que, ok, no sé, tuve un evento cualquiera, fueron 50 kiloamperes de corriente de descarga y de repente de sobretensión fueron, no sé, 10 kilovoltios. Listo. Pero con 10 kilovoltios se me queman mis servidores, se me queman las laptops, se me queman, no sé, infinidad de equipos, instrumentación, cámaras, etc. Uy, ¿ahora qué hago? Coloco mi supresor. Listo. ¿Y a qué valor de corriente de descarga? Ah, 50 kiloamperes. Bacán. ¿Y a qué valor debo de colocar este UP o tensión de protección? Porque lo que yo quiero hacer en realidad es proteger frente a las sobretensiones transitorias. Eso lo vimos en el tercer slide. Sabíamos que son sobretensiones en corto periodo de tiempo, en microsegundos. Entonces yo necesito proteger a esos servidores, a esa instrumentación, de esa sobretensión que va a existir dentro de mi red eléctrica. Y esta sobretensión que va a haber tiene que ser descargada hacia tierra, toda esta energía en realidad, y dejar una tensión en la red que sea lo suficientemente no dañina, o sea, que no dañen mis equipos electrónicos. A eso se le llama UP, esa tensión remanente que va a quedar y que no va a dañar mis equipos. Por cierto, aquí en la tercera columna ven la terminología UL. Sí, todavía no voy a enfocarme en los equipos UL, pero, o los equipos de origen norteamericano, certificados bajo norma UL, pero lo dejo aquí para que ustedes tengan esta referencia. ¿Y cómo es que entonces funcionan los supresores? Porque, ok, Omar, yo te entendí de que, bueno, viene la corriente de descarga, ok, se mete hacia mi red eléctrica o ingresa a mi red eléctrica por los conductores y yo tengo que hacer que a través de estos supresores o descargadores vuelva hacia la Tierra. Correcto. Pero va a quedar cierta sobretensión en la red. Esa sobretensión tiene que ser controlada a través del parámetro UP que les mencioné. Ese UP varía dependiendo de cada fabricante, varía dependiendo de cada tipo de supresor. Y hay que seleccionarlo dependiendo del tipo de carga que voy a proteger. Existe una norma que te da más o menos categorías de sobretensiones que van a soportar tus equipos. Más o menos. ¿Por qué lo digo así? Porque finalmente cada fabricante, es decir, si tú te compras, no sé, tu servidor de marca X, o tus racks que tienen ahí servidores, que tienen más componentes de marca X, entonces ahí en su hoja de datos te debe decir, ok, la tensión de impulso asignada de este equipo es tanto. O sea, como máximo me puede soportar un impulso en microsegundos de tanto valor en kilovoltios. O si compro un equipo de instrumentación, ok, me soporta tanto como máximo. Y la norma te da ciertos parámetros, te da ciertas pautas y te dice, mira, más o menos va a ser así. Si tú tienes equipos en tu acometida, o sea, estamos hablando de baja tensión siempre, ¿eh? Todo esto es baja tensión. Si tengo equipos en el tablero principal, ¿qué tienes en tu tablero principal? Tienes medidores, tienes interruptores, tienes conmutadores, tienes seccionadores. Vamos a decir que estoy trabajando en 440 o de repente, no sé, un puerto a 380, 230. Ok, normalmente estos equipos te soportan hasta 6 kilovoltios. Normalmente. Si estuviera, vamos a decir, vamos a ir a un caso más desfavorable. Aquí. De repente estoy en un hospital, equipamiento médico sensible, de repente hay ecógrafo y hay máquinas de imágenes que son sensibles, podrían ser sensibles. Entonces, no, estos equipos soportan solo hasta 1.5 kilovoltios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Elegir supresores de sobretensión o descargadores, como nos guste llamarlo. El nombre técnico correcto es SPD. Voy a elegir SPDs que van a funcionar como una especie de cadena. Dentro de mi sistema eléctrico van a irme descargando energía y dejando tensión remanente que pueda ser soportada por mis equipos.
Voy a plantear solo un ejemplo, ¿ok? Supongamos que hubo una sobretensión aquí abrupta y fue de 10 kilovoltios. Solamente es un ejemplo. Coloqué mi primer SPD, tipo 1. Tipo, perdónenme si está un poquito fea la letra, pero aquí lo puse. Tipo 1. Vamos a decir que este señor, ok, descargó energía, pero dejó 6 kilovoltios dentro de mi red. Si yo no coloco más supresores, mi red por microsegundos todavía va a tener 6 kilovoltios. Y si yo tenía equipos sensibles, pues, nuevamente el ejemplo del hospital, tenía equipos sensibles dentro del hospital, se iban a quemar, se iban a dañar, de hecho, porque todavía tenía una tensión remanente de 6 kilovoltios. Entonces, ¿qué hago? Pongo otro supresor en el tablero siguiente. Y este ya viene a ser uno de tipo 2. Solo un ejemplo de estos valores, ¿eh? No siempre es que sea 6, 4, no, es solo un ejemplo. Y está basado en esta tabla de la norma. Tengo mi tablero de distribución y aquí quedaban 6 kilovoltios, pero mi tablero de distribución dejó pasar ahora solo 4. 4 kilovoltios, ok. Ningún equipo de mi tablero se dañó, pero todavía corre riesgo este señor. Entonces, en un tablero más cercano aquí, digamos unos tableros finales, pongo un supresor tipo 3. Y ya me va a dejar pasar, vamos a decir, 1.5 kilovoltios. Ah, ok, si le llega por microsegundos 1.5 kilovoltios a este servidorcito de aquí, no se va a dañar, según la hoja de datos de mi servidor. Y según también esta norma. Entonces funciona como una cadena. Por eso es que es importante que se coloquen los supresores o los SPDs en los tableros eléctricos que van a alimentar esa carga. A veces, y he escuchado esto en el mercado, que dicen, no, suficiente poner uno. Y le ponen uno gigante, ¿eh? A veces dicen, no, vamos a hacerlo más robusto el sistema. Voy a poner uno de 500 kiloamperes acá en el tablero principal. Ok. Y de ahí, y nadie se fijó en el parámetro UPA. Nadie vio el parámetro de tensión de protección. Y tú lo instalaste, todo bien bacán. Y de repente, después de la charla, vas y revisas la hoja de datos del equipo que pusiste, ¿no? Y te das cuenta que dice UP, no sé, por dar un valor, 3 kilovoltios. Y de ahí vas y revisas tus equipos sensibles y decían, uy, soportaban una tensión de impulso de hasta, no sé, 2 kilovoltios. Uy, ¿funciona o no funciona? ¿Se protege o no se protege? La verdad que no, pues. Por más que elegiste un equipo que soportaba corriente de descarga tremenda, el UP no era el adecuado para tu sistema. Necesitabas uno que tenga un UP inferior o igual a 2 kilovoltios. Porque recuerda que este UP, esta es la tensión que se va a quedar en la red eléctrica. Entonces vas a dejar 3 kilovoltios en tu red, por microsegundos obviamente, pero que van a ser suficientes para dañar este equipo que soportaba en microsegundos 2 kilovoltios. Entonces lo quemaste tu equipamiento electrónico, pensando que habías comprado algo muy sofisticado y robusto cuando no era lo que necesitabas. No solo hay que fijarse en la corriente de descarga, hay que fijarse en el valor de tensión de protección. Y esto no solo cuando ya tengas el tablero implementado, sino si vas a hacer un nuevo proyecto. Desde tu etapa de proyecto, comienza a metrar los equipos y a decir, ok, esta carga es sensible, no es. Y si es sensible, revisa hojas de datos de proveedores. Y ahí te puedes fijar, ok, ¿hasta cuántos kilovoltios me puede soportar? A partir de ello, dimensiono mi supresor de sobretensiones. Los equipos de fuerza, los que van dentro de los tableros eléctricos, normalmente te soportan valores altos. Vean, tensiones de impulso de 6 kilovoltios, 8, 12 kilovoltios, son tensiones altas. O sea, digamos, estos son equipos robustos. Aguantan interruptores, relés, guardamotores, medidores, el mismo tablero. Te aguantan. Pero si vas a equipos ya de uso, estos son los sensibles. O sea, tus tableros eléctricos no son sensibles. Tus equipos ya de aplicación de uso sí lo son. Pero los supresores van dentro de mis tableros, así que tengo que ponerlos. Más o menos esa es la cadena, como les estaba explicando, ¿no? Vas de un tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hay otros que fusionan, otros modelos, que fusionan características del tipo 1 y tipo 2. Esto también es válido por norma. O sea, puedes tener supresores
que reúnen características tipo 1 y tipo 2. Los puedes tener un 2 en 1. Y puede ser que mejore el valor de UP o tensión de protección. Sí podría ser. Recomendación. Y esto es de fabricante y me animo a decir que de la mayoría de fabricantes. La distancia, si la distancia entre un supresor y otro, que normalmente van en tableros eléctricos, es mayor a 10 metros, hay que colocar un supresor. O sea, si tu tablero y el otro tablero que le sigue en cadena tienen una distancia superior a 10 metros, hay que ponerle ya un supresor a ese otro tablero. A veces uno se admira, ¿no? Cuando ve proyectos eléctricos y dice, uy, mira, me han puesto supresores o SPDs en todos los tableros. Uy, no me quiere encarecer el proyecto, esta ingeniería. Pero no es así. No es que te quiera encarecer, es que es lo correcto. Sino que no estamos acostumbrados a ello. Y uno va y revisa ingenierías de otros países y se va a dar cuenta de que todos los tableros tienen supresores. Y es un poco raro, ¿no? A veces a nosotros los peruanos nos cuesta romper esa inercia, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar de un modo y decimos y pensamos a veces que, ok, este es el modo correcto, siempre lo hemos hecho así, pero no siempre es así. Probablemente esto tenía una aplicación de hace varios años porque la cantidad de equipos sensibles que se utilizaban no era la misma. Cambiaban, no había tanto equipo sensible a nivel electrónico, había más electromecánico, había más equipos mecánicos, y no era necesario, que hoy en día sí lo necesitamos, si no se van a quemar los equipos electrónicos, tomar en cuenta eso. ¿Qué modelos existen? Ya hemos visto, hay modelos tipo 1, o perdón, ¿qué tipos, no? Tipo 1, tipo 2, 1 más 2 y tipo 3. Cada uno tiene sus características propias. Pero recuerden toda la parte teórica que hemos visto antes. Recuerden cómo seleccionar. Recuerden que existen los LEMP y los SEMP. Recuerden eso. Unos provocados por influencia atmosférica, el otro por maniobras en la red. Recuerden que no solo se eligen por corriente de descarga, sino por tensión de protección. Recuerden muy bien eso, por favor, porque a veces nos basamos en un criterio solo de corriente de descarga y tenemos que tomar en cuenta el tema de tensión de protección. Los modelos dentro de Siemens se llaman 5SD7. La idea de la presentación del día de hoy no es que yo les muestre mi portafolio, ni todo eso, no. Quédense con la idea que el modelo se llama 5SD7. Mi presentación es un poquito más técnica, va más a la parte conceptual. Pero es importante también que conozcan qué características deben tener los supresores. Muy aparte de que, ok, elegí porque el tipo 1 de una onda 310-350 con un 25 kA de corriente de descarga por fase, tensión de protección de 2.5 kV, listo. Ahora, una característica fundamental es que sepas cuándo se te ha dañado o no tu supresor. Porque puede ser que hayas instalado tu supresor, bien chévere, y nunca te enteraste si está funcionando o no. Nunca te enteraste si necesitabas reemplazarlo o no. Los supresores, y hoy en día la mayoría en el mercado, tienen estas banderitas. Estos detectores, unos colorcitos, detectores luminosos. No, bueno, me expresé mal. Son unas banderas en realidad, no es un detector luminoso. Son unas banderas que se pintan de colores. De color rojo o de color verde. De color verde significa que está ok. Y de color rojo significa que tienes que cambiarlos. Y son como unos cartuchos. Los retiras y colocas la pieza de recambio. Si se me daña solo uno, ¿necesito retirar todos? No, retira solo el que se te ha dañado. Nada más. Y ahora, Omar, hasta ahí chévere, pero no siempre voy a estar pues dentro de mi tablero, ¿no? No va a haber alguien que esté durmiendo en mi subestación y peor aún, mi supresor va adentro, ¿no? En un riel DIN normalmente. Entonces no va a haber alguien que esté abriendo la puerta pues cada día o cada hora. No. Entonces tienes contactos secos. Estos contactos secos lo puedes cablear hacia un sistema de alarmas. Puede ser una alarma luminosa, podría ser una alarma sonora. Entonces ya vas a saber cuándo es que se dañó tu supresor o algún elemento dentro del supresor. Son, bueno, ya lo dije, son tipo cartridge, son cartuchos, así que puedes sacar y poner, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Una pregunta frecuente es, ok, ¿y qué interruptor le tengo que poner? ¿Qué termomagnético puedo ponerle al supresor? Porque
finalmente tengo que protegerlo frente a algún cortocircuito o algo así? Es una pregunta típica que se hace. A ver, vamos, sabemos que un interruptor termomagnético lo que te hace es protegerte frente a sobrecarga y frente a cortocircuito. Tu supresor, en funcionamiento normal, es un circuito abierto. Si es que no hay ningún tipo de sobretensión en la red, es un circuito abierto tu supresor. ¿Va a circular corriente por él? No, no va a circular. Y si circula es una ínfima, de repente microamperios, no detectable por el interruptor. Entonces el interruptor te va a proteger en condiciones normales por sobrecarga o por cortocircuito, no, no lo va a hacer. No, porque, recuerden, o sea, a ver, voy a dibujar aquí gráficamente. Este es el interruptor y mi SPD en condiciones normales se comporta como un circuito abierto, no hay nada. No hay ningún elemento conductivo aquí por dentro internamente. Cuando hay una sobretensión, ahí sí esto se cierra. Internamente lo que tienes son varistores. Son varistores óxido metálicos, se le llama. MOV, probablemente encuentren en internet estas letras. MOV, sí, son varistores óxido metálicos. Eso es lo que tienen internamente los supresores. Siempre están en posición abierta, no es que tengas todo el momento de descargas atmosféricas o transitorios o maniobras de la red eléctrica que generen estas sobretensiones en microsegundos. No, no siempre. Pues normalmente están en abierto. ¿El interruptor funciona? No. ¿Qué pasaría? No, pero Mar, pues mira, puede ser que acá hay un cable, ¿no? Y que este cable en algún momento se desgaste, hay un corto. Bueno, sí. Sí puede ser que hayas descargado en algún momento y se descargue, se desgaste, perdón, y en algún momento justo en la descarga también ocurre un corto. Podría ser. Puede ser piña, pero puede pasar. En esos casos, ok, está bien el interruptor ahí. Sin embargo, se admiten dos formas de instalación. Podrías no ponerle interruptor ni fusible o podrías poner. Recomendación, pónganle. ¿Pero por qué? Porque muy aparte de que puede ser que no tengas nada aquí, y ahorita le respondo lo otro, puede ser que no tengas nada aquí, o sea, no ocurra ningún evento ni nada, no seas, no tengas tan mala suerte. Pero tal vez en algún momento necesites cambiar el cartucho, o de repente necesites quitar todo el supresor. Y en esos casos vas a tener que abrir el interruptor principal o el fusible principal, si tuviera fusible. Bueno, hoy en día usan más interruptores. Y tendrías que desconectar todas tus cargas, no te conviene hacer eso. Entonces, por fines de mantenimiento, le pones un interruptor aquí y se acabó. Cuando tengas que cambiar los cartuchos o cuando tengas que cambiar todo el supresor y desconectar cables para no ser recaliente, desconecta solo este interruptor o seccionador fusible. Y aquí están las recomendaciones de qué valores de fusible o interruptor colocar y qué calibres de cable. Esto sí, cada fabricante tiene sus propias tablas y sus propias recomendaciones. Esta configuración de aquí arriba, configuración 1, vamos a decir, también es aceptada. Es decir, que no le pongas un interruptor o un fusible propio a cada supresor. También se puede hacer, y que el que se haga cargo sea el principal. Sí, ok, puedes hacerlo, no hay ningún problema. El tema está en que si es que quieres cambiarlo, vas a tener que desconectar todo el tablero. Sugerencia, vamos por este caso. Otro punto muy importante al momento de que instale. Porque ya vimos, ok, voy a hacer una recapitulación antes de llegar aquí, ok. Hemos visto la parte conceptual, hemos visto que atacamos a la parte de transitorios en microsegundos. Los SPDs van para eso. A los que se han unido recientemente, hemos visto varias cosas. Desde el inicio, los SPDs no atacan la parte de sobretensiones permanentes, sino transitorias. Y estas sobretensiones transitorias, dependiendo de la causa, pueden ser de dos tipos: provocadas por descargas atmosféricas o provocadas por maniobras dentro de tu red. Y dependiendo de por qué es provocado, existen tipos de acuerdo a la norma IEC. Existe el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Los parámetros adecuados para seleccionar uno u otro, y de manera fácil se los pongo. Tablero principal tipo 1, tableros de distribución tipo 2, equipos sensibles tipo 3. Los parámetros que normalmente consideramos son descargas, corrientes máximas de descarga, lo que le mostré, IMP e IMAX.
IMP aplicable para las ondas del tipo LEMP o de origen atmosférico o las llamadas 10350 y los tipo 2 o tipo 3 para ondas normalmente del tipo 820 o del tipo SEMP. Hasta ahí, chévere, porque siempre vemos el parámetro de corriente de descarga. Pero hay que analizar también el parámetro de tensión de protección. Porque recuerden, esto es un SPD, dispositivo de protección frente a sobretensiones transitorias. Entonces es importante evaluar el valor UP que les mostré en los slides anteriores. Este UP, que es la tensión remanente que va a quedar en tu sistema, tiene que ser el adecuado para que no se quemen tus equipos electrónicos. Y vuelvo al ejemplo, de nada me vale tener un supresor que me descargue 500 kiloamperes cuando en realidad voy a tener un UP de 4 kilovoltios, 5 kilovoltios que va a dañar mis equipos de instrumentación. De nada me vale. Todo esto funciona como una cascada. Hay que poner en cada tablito mis supresores. ¿Y qué características deben tener mis supresores? Recomendaciones, que tengan su módulo de señalización, para que sepas cuándo cambiarlo, cuándo ha fallado uno, cuándo no. Que tengan su banderita para que se vea de manera visual también, para que se tenga, perdón, este aviso de manera visual. Que tengan un interruptor aguas arriba, principalmente con fines de mantenimiento, para en algún momento cambiarlo. Y que se cumpla la regla de los 50 centímetros. ¿En qué consiste esta regla? Lo que pasa es que a veces yo instalo mi supresor dentro del tablero eléctrico y la barra de tierra pues termina estando como a 2 metros de mi supresor. Y de repente yo compré mi supresor y mi supresor era para protegerme equipos sensibles y lo compré con un UP de 1.5 kilovoltios. Bacán. Entonces compré este UP. Pero instalé mi supresor y mi barra de tierra está como a 3 metros. O sea, tenía varios cuerpos mi tablero y lo llevé. La barra no fue por todos los cuerpos. Había un mal diseño del tablero y la barra estaba lejos. De nada me sirvió haber elegido uno de 1.5 kilovoltios. Porque en realidad el nuevo UP va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque tienes cables aquí. Que cuando ocurre, acuérdense que este es un circuito abierto, pero cuando ocurre un evento de sobretensión, esto se cierra. Estas impedancias tienen parte inductiva, ¿no? Con cables. Generan como una especie de subida de tensión dentro de los puntos. Y se genera un diferencial de potencial aquí, aquí y aquí. Entonces ya no hay un UA que es igual a un UP, sino hay un nuevo UP que se llama UMAX, que viene a ser la suma de todos ellos. La tensión residual en mi sistema, o remanente, ya no va a ser 1.5 voltios, va a ser 1.5 kilovoltios, va a ser superior a ese valor. ¿Cuál es la recomendación de todos los fabricantes? Y ustedes, si gustan, y si no me creen, búsquenlo en otros catálogos de otros fabricantes también. Búsquenlo como regla de 50 centímetros y les va a aparecer en la web. La recomendación es que la distancia que vaya a existir desde el punto donde conectas tu supresor hasta la tierra sea de máximo 50 centímetros. Para que realmente tengas el UP adecuado. Ese valor que normalmente no especifican en los proyectos, que normalmente no se elige y que es fundamental, a su vez tiene que tener una correcta aplicación dentro de mi instalación. Tengo que tener esta regla de los 50 centímetros. Si le pongo un fusible o un interruptor, lo que tengo que sumar es desde donde lo conecté, desde la barra de mi tablero hasta donde va la barra de tierra. Esa distancia es 50 centímetros. Si es que no les puse ningún dispositivo de protección aquí, bueno, desde donde termine el supresor hasta la barrita de tierra, 50 centímetros. Ahí está la regla. Hasta ahí hemos visto todo lo que corresponde a supresores a nivel IEC. Hemos visto, bueno, ya hice la recapitulación, no la voy a hacer nuevamente, pero hemos visto todo lo correspondiente bajo esa norma. Sin embargo, existe la norma norteamericana, que también tiene aplicación aquí. O sea, hay portafolio, supresores de fabricación NEMA certificados bajo UL que se venden, se comercializan, se instalan, se usan aquí en Perú. Y son un poco distintos.
bueno, un poco no, bastante distintos físicamente hablando. Los IS son de montaje riel DIN, son pequeños como pudieron ver en las imágenes anteriores. Los tipo, o los que tienen certificación UL, porque recuerden que la UL son los laboratorios o el ente que certifica de que este producto puede salir o no al mercado norteamericano y por ende mundial. Así que es un ente que se va a asegurar, independientemente si lo hayas fabricado bajo ANSI, bajo NEMA, bajo lo que hayas fabricado, tiene que estar con certificación UL. Es la UL que certifica los SPD, es la UL 1449 y tiene una cuarta edición, que es la última. Y claramente se puede ver que estos modelos son distintos, son mucho más grandes. Físicamente hablando, algunos de ellos no van dentro de un tablero eléctrico. Tienen su propio tablero eléctrico algunos de ellos. Y es que, claro, comparemos pues las condiciones climatológicas en Norteamérica, que está expuesto a tormentas, tornados, huracanes, a una serie de desgracias que ocurren lamentablemente ahí, y que aquí no ocurre. Entonces, bueno, ellos fabrican sus productos de acuerdo a lo que pasa en su región. ¿Es necesario colocar los UL aquí? Se puede colocar, sí, tomando en cuenta los parámetros adecuados. No es bueno exagerar. Está bueno cubrirse, sí. Pero si yo necesito 25 kiloamperes, ¿por qué voy a poner 500 kiloamperes? No necesito hacerlo. Pues yo necesito 50 kiloamperes, no voy a ponerle 1000 kiloamperes de corriente de descarga. Porque acuérdense que mientras más grande es la corriente de descarga, el valor UP también es más grande y no me conviene. Porque me conviene tener un valor UP más pequeño a lo largo de toda mi instalación para ir reduciendo esa sobretensión transitoria que pueda dañar mis equipos. Pero listo, igual tenemos los UL, que dicho sea de paso son buenos. No es que uno sea mejor que el otro, no. Perdón. Algunos, como les dije, van dentro del tablero eléctrico, dentro de los famosos panel boards, porque ya hablamos de UL, hay que hablar casi todo a nivel UL, panel boards o switch gears. Y hay otros que son de uso externo, que tienen su propio tablerito, van al costado del tablero eléctrico, al costado del panel board, pero cableado hacia el panel board o hacia el switchboard o el switchgear. Aquí hay algo distinto en la UL. Los tipos se llaman igual, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué es diferente? Vimos en un cuadro comparativo que yo les mostré los parámetros Imax, IMP y UP, que eran corriente de descarga máxima en una onda 10350, Imax en una onda 820 y UP, tensión remanente de protección. A nivel UL, no existe una onda 10350. Existen ondas 820, pero trenes de onda 820. O sea, no los someten a una onda 820, sino a muchas ondas 820. Depende del tipo de la corriente de descarga para establecer cuántas son. Eso es más ya característica de un test report. Pero son varias ondas 820. Entonces, ¿es exigente? Sí, es realmente exigente ese test. Y el tipo 1 es aquel que tiene varias ondas 820. El tipo 2 solo algunas de ellas, o tal vez una. Y el tipo 3 también tiene ondas 820, pero de menor incidencia en corriente. Todo se mide en base a 820 a nivel 1. El tipo 1 se puede instalar en cualquier parte de la instalación. O sea, yo puedo poner un tipo 1 tanto en mi interruptor principal, en mi tablero de cabecera, perdón, como en mi tablero final. No hay restricción. Los tipo 2 también pueden ir en cualquier parte, siempre y cuando vayan después del tipo 1. O sea, primero pongo un tipo 1 normalmente, para ser ordenados, lo ponemos en el tablero principal, y los tipo 2 en los derivados, y los tipo 3 en los más sensibles, siguiendo el criterio que hemos usado en IEC. Otro criterio similar, de los 10 metros, diferencia entre tablero y tablero. Así que se parecen mucho estas normas. Se parecen en los tipos, se parecen en las distancias de separación entre supresor y supresor, por ende de tablero y tablero, pero físicamente hablando son distintos. Y las corrientes que soportan estas corrientes de descarga 820 son mucho mayores a nivel UL.
A nivel UL ya no hablamos solo de 25 kiloamperes. Hablamos desde los 50 kiloamperes hasta los 1000 kiloamperes. 1 megaamper. O sea, por fase, ¿eh? Por fase. Si fueran 4 líneas, si fueran 380-220, sería 4000 kiloamperes. Eso es una monstruosidad de supresor. Y probablemente el valor de UP, que aquí se llama VPR, aquí ya no se llama UP, se llama VPR, no sea el adecuado. Así que hay que tener mucho cuidado. Y repito, y me gusta hacer énfasis en esto. No por el hecho que elijo un equipo de mayor corriente de descarga, estoy protegiendo mejor a mi sistema. No. Tengo que fijarme en la tensión de protección. A nivel UL se llama VPR. Otro punto importante. Tengo que fijarme en qué tipo de sistema tengo. Han habido proyectos en Perú. Aquí en Perú la red es variada. Puedes tener un sistema monofásico, o sea, fase neutra en 220, y puedes tener un bifásico en 220 también. Puedes tener un trifásico con neutro 380-220, puedes tener un trifásico 440, 480, 460. Es variada la red. Entonces, dependiendo del tipo de red, yo tengo que seleccionar mi tipo de supresor. Por ejemplo, yo tengo una red línea neutra 220, me compré mi supresor como en la figura 5. Y de repente, no sé, vamos a decir que es un proyecto de telecomunicaciones, ¿ok? Y voy a instalar pues 2000 tableros en todo el Perú. Uy, ya listo. ¿Y todas las instalaciones son iguales? No sé. Ok, hay que verificar eso. Porque si yo compro todos un línea neutra, cuando llegue a línea se me va a quemar. Y viceversa. Cuando llegue un línea a línea y le pongo un línea neutro, se me va a quemar. O sea, aquí, y eso es lo delicado, aquí en UL yo tengo que elegir el modelo adecuado para el sistema de distribución que tengo. Si elijo otro, se quema el supresor. Y se los digo por experiencia porque hemos quemado en laboratorio algunos. Por no estar seguro del sistema, por poner así, pongamos, los hemos quemado. Así que hay que tener mucho cuidado. Se elige el supresor de acuerdo al tipo de sistema de distribución que se tiene. Si tengo que comprar, si eran 1000 tableros, si tengo que comprar 200 de uno, 200 de otro y no sé, ¿qué más me falta? 200, 400, 600 de otro, tengo que hacerlo. No hay de otro. No hay de otra. Los tipos UL también tienen facilidad de identificación de fallas. Tienen unos LEDs, tienen contactos secos, y algunos de ellos son un poquito más sofisticados, tienen hasta contadores de incidentes. Es decir, cada vez que ha descargado, va contando y contando, contando, y tú puedes ver la vida útil de cada uno de ellos. Y hoy en día, para la parte de telecomunicaciones, se piden que tengan filtros frente a interferencias electromagnéticas o radiofrecuencia. Por cierto, si piden un supresor que tiene filtros, el filtro se diseña bajo otra norma, UL 1283. Y otro tip más, los que tengan filtro no son tipo 1. Esa norma o esos productos que tienen filtro con tipo 1 están desfasados en el tiempo. Ya no se deberían usar. La UL dejó de usar tipo 1 con filtros hace años. Así que tomemos mucho cuidado en los requerimientos que se dan en el mercado. Tipo 2 es con filtro, tipo 1 ya no. ¿Listo? Recuerden eso. Antes de que acabemos esta parte y pasemos a la parte de preguntas, yo no quiero dejarles de mostrar. Se tiene un Excel. Permítanme, voy a simplemente compartir un ratito otro archivo que tengo aquí, que es un archivo Excel. Déjenme que voy a abrirlo por aquí. En donde yo puedo tener, porque a veces la consulta típica es, Omar, pero ¿cómo sé realmente que este es el equipo adecuado? ¿Cómo elegirlo de manera adecuada? A nivel UL, a nivel IS ya les di todos los tips. A nivel UL hay como unas tablitas de selección. Permítanme que voy a compartir este Excel. Ahí está. Estas tablitas de selección están basadas en una norma IEEE y te establece qué tipo de supresor colocar. Por cierto, a nivel IEEE cambian también los nombres, ¿no? Recuerden, a nivel IS había tipo 1, tipo 2, tipo 3,
pero a nivel alemán creo que se llamaba BSD. Pero a nivel, depende de cada norma cambia. A nivel UL también es tipo 1, tipo 2. A nivel IEEE es tipo C, tipo B, tipo A. Entonces, cada norma hace que cambie. Por eso que hay que encontrar compatibilidad dentro de lo que vayamos a hablar en los proyectos. Porque a veces he visto varios proyectos que dentro de su especificación técnica dice estándares, vas y te ponen 50 estándares y de todo tipo. Y uno va a seleccionar productos y dice, ¿y cuál es? Porque todos aplican, pero ¿y cuál selección? Y a veces dice tipo B y no te dice el estándar. Y algunos asumen que es IEEE, otros asumen que es estándar alemán. O a veces dice tipo 1 y uno puede asumir que sí es C, otro puede asumir que es UL. Hay que dejar claro dentro del proyecto qué es y a qué norma se hace referencia. Hay un ejemplo práctico de la IEEE. La IEEE te pone puntos, te lo hace bastante sencillo, la verdad, para determinar la corriente de descarga. Te dice, ok, varios criterios, te da unos 7 criterios. Te dice, por ejemplo, y de ahí te lo suma en puntos. Te dice, ¿cuál es tu ubicación geográfica? A ver, al año, ¿cuántas tormentas tienes? ¿Tienes 30 o más tormentas? ¿Sí o no? ¿Tienes 15 a 30 tormentas al año? Sí, ¿no? De repente no tengo tantas, tengo 2. Entonces selecciono 2. Listo. Ubicación respecto a otras actividades. ¿Tu ambiente es rural? ¿Es suburbano o es urbano? Vamos a decir que es urbano. Ambiente urbano. Ubicación respecto a construcciones. ¿Es la más alta, mediana, la más pequeña? Vamos a decir que es la más alta, ¿ok? Estoy construyendo un edificio alto. ¿Qué tipo de acometida eres? ¿Eres el último cliente dentro de la red? ¿Estás como un cliente múltiple o tienes tu propio sistema de generación? No estás en la red. No, cliente múltiple. 6. Histórico de disturbios. ¿Cada cuánto? O sea, ¿cuán mala es tu calidad de red, mejor dicho? Tu calidad de energía. ¿Es recontra mala? Siempre hay disturbios dentro de tu red, anomalías en tu red. No, ocasionalmente, no, casi nunca. Vamos a poner ocasionalmente. ¿Qué tan importantes son tus equipos? ¿Son indispensables los equipos electrónicos que vas a proteger? O más o menos, hay alguno que otro, tal vez si se me daña puedo comprarme otro. No, no es necesario. Vamos a decir que estamos en medios, ¿ya? Ok, algunos son importantes y otros no tanto. ¿Y cuántos son tus costos de reparación? ¿Te cuesta mucho? Más o menos, nada. Moderado, vamos a poner. Suma esos puntos y te da 48. ¿Qué quiere decir este 48? Bueno, voy a la tabla de selección y en la tabla de selección tengo esta categoría de puntos. Mis puntos van de 12 a 24 o de 76 a 100. 48 está acá, de 39 a 55 kiloamperes. Te dice, a nivel IEEE, esto es mucho de aplicación norteamericana. En la acometida, nivel C IEEE o tipo 1, a nivel UL, puedo colocar supresores entre 160 kiloamperes y 250 kiloamperes de corriente de descarga. Si voy a ir a los tableros de distribución, entre 80 kiloamperes y 120, y para mis cargas finales, entre 36 y 50 kiloamperes. Te da más o menos un indicio de por dónde tienes que ir para la selección de los supresores. Hasta ahí, bacán. Pero recuerden, no es el único parámetro. No es solo fijarme en la corriente de descarga. Hasta ahí usé bien mi Excel. Hasta ahí, chévere. Pero tengo que preocuparme también por el parámetro que les dije, el VPR. Ese es el parámetro. Voy a regresar hasta el slide donde mostraba los parámetros eléctricos. Lo voy a hacer de manera rápida. Perdón, la velocidad. Aquí. A nivel IEC se llamaban IMP e IMAX. Esto asociado a la onda 10350 y a la onda 820. Y teníamos el UP como tensión de protección o tensión remanente. A nivel UL, les comenté que no hay onda 10350. Todos son ondas 820, solamente que son trenes de onda, por tanto, termina siendo igual de exigente el ensayo. Pero la tensión de protección se llama VPR, o tensión de protección, tensión remanente, etc. Pero es tan importante como ese Excel que vimos, y que te permitía seleccionar la corriente de descarga de tu equipo, así importante es este parámetro VPR, que es la tensión remanente que va a quedar en tu sistema y la que finalmente va a ingresar a tus equipos. Y si tus equipos no soportan esa tensión o sobretensión transitoria que está quedando en tu red, tus equipos se van a quemar.
Esta ha sido la presentación del día de hoy. Hemos hablado un poco de la norma IEC, de la norma UL, algunas características técnicas de los equipos, unos conceptos básicos, algunos tips de instalación y probablemente por ahí hayan quedado algunas dudas, algunas consultas, algunos comentarios. Si gustan pueden escribirlos, probablemente ya algunos los hayan escrito. Bueno, ingeniero Omar, ¿me escucha? Sí, 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 claro, te escucho. ¿Qué tal? Bueno, entonces empezamos con las preguntas. Correcto, Edson. Vamos con las preguntas. Ya, perfecto. A ver, he seleccionado algunas preguntas. Bueno, no se van a poder responder tal vez todas, pero el ingeniero Marcuy está dejando ahí su teléfono y correos de contacto para que ustedes también le puedan escribir directamente y les pueda aclarar alguna duda sobre algún proyecto que tengan. A ver, la primera pregunta de Jesús Prudencio. En las salas críticas de hospital, ¿qué tipo de supresor recomienda? ¿No? Para Ok, hospitales sería. sí, 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 correcto, Edson. A ver, eh, como les dije, el tema de los supresores funciona como una cadena. Entonces hay que colocar en los tableros, yo sé que el hospital tiene áreas críticas, de acuerdo a normas, incluso se llaman áreas de grupo 2, por ejemplo, quirófanos, neonatal, UCI, etcétera, en donde se expone la vida del ser humano. Sin embargo, de nada me vale poner, por ejemplo, un supresor tipo 3 para equipamiento sensible o tipo 2 en estos tableros, si es que no he puesto desde el tablero principal supresores. Recomendación, vamos con un tipo 1, es un en general. Tipo 1 en la cabecera, en los tableros generales. Los tableros que tengan equipo electrónico sensible, yo no soy especialista en la parte de biomédica, es decir, no conozco los equipos biomédicos que se utilizan. Sin embargo, quizás Siemens también tiene un portafolio ahí, y ustedes revisan su hoja de datos y dice, ok, como tensión máxima o como tensión, perdón, de impulso te soporta, no sé, 1 kilovoltio. Entonces yo tengo que elegir, sea tipo 2 o sea tipo 3, que me deje remanentes menor o igual a 1 kilovoltio. Recomendación tipo 3. Si tienes equipo sensible en esa área crítica, equipo electrónico sensible en esa área crítica, vamos con tipo 3. Si es que no es tan sensible, tipo 2. Muy bien, perfecto. Eh, Efraín Martínez nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre SPD y TVSS? Algunas literaturas lo llaman TVSS. En realidad hacen referencia al mismo producto. Lo que pasa es que las nuevas normas, sea norma UL 1449 o sea norma IEC, ya no hacen referencia al término TVSS, hacen referencia al término SPD, Surge Protection Device. Ok. Joel nos pregunta que tiene un problema de sobretensión cuando sale de servicio el neutro de una red de 380 con neutro, bueno, con neutro, ¿no? Una red de 380 con neutro. ¿Qué tipo de supresor le sugiere, dice, o qué recomendaría, qué supresor en una línea con 380 con neutro? Ya. Ahí yo creo que hay que analizar un poquito más el caso, Joel, para decirte de qué características tiene que tener el supresor. Pero de hecho, y esto sí aplica para todos. Cuando vimos el criterio de que en UL teníamos que ser muy específico con el modelo para ver el sistema de distribución. A nivel IS, podemos tener sistemas 3 líneas más neutro, ¿cierto? 380-220. Entonces, los supresores que se vayan a colocar no son solo supresores para las 3 líneas. También se tiene que colocar el supresor para el neutro. Algunos modelos vienen por separado, otros vienen juntos. Normalmente se compra el que viene junto y por cartucho. Entonces hay que ponerle a las 3 líneas más el neutro, la protección, sí hay que ponerle. Si va a ser tipo 1 o tipo 2, hay que ver de qué carga estamos hablando, dónde está ubicada la carga, en qué lugar geográfico estamos del Perú. Si gusta, Joel luego me puede escribir un WhatsApp o mandar un correo y ahí podemos evaluar el caso. Pero sí, lo que quiero que quede claro es que hay que proteger todas las líneas que vayas a tener dentro de tu sistema eléctrico en baja tensión. No hay que dejar suelta alguna. Perfecto.
Mario nos pregunta, ¿cuál es la capacidad de corriente de los interruptores de protección que se recomiendan para los supresores de Siemens? Ah, ya. Esa es una pregunta buena porque apunta directamente a marca. Y esto me refería a que, o sea, la pregunta está bien ejecutada, porque cada fabricante tiene su propia tablita de interruptores. ¿Qué es lo que pasa en Siemens? Si yo opto, uy, perdóname, si yo opto por que sea tipo uno, digamos, ok, me salió que sea tipo uno, y pongo este formato, le pongo un interruptor de protección. Acá dice fusible, puede ser fusible o interruptor, no hay ningún problema. La recomendación es que sea 160 amperios si mi interruptor principal es superior a 160. O sea, si mi interruptor principal es de 200 amperios, 250, 300, este es mi tablero principal, o mi tablero derivado, cualquiera que fuera, es de 250 amperios, me recomienda que sea 160. Si es de 1000 amperios, 160. Puede ser fusible o puede ser interruptor, cualquiera de ellos dos. Si tengo tableros de menor corriente nominal, no sé, uno de 63, vean que la tablita me da un slash. No es necesario ponerlo, pero puedes considerar valores inferiores. ¿A qué voy? Que puedes poner uno de 32 amperios o puedes poner uno de 20 amperios. Aquí no hay mayor restricción porque, como les explicaba, esto va a ser básicamente por fines de mantenimiento. Igual en un tipo 2, me dice, si son mayores a 125, pongámosle uno de 125. Si no, no es necesario, pero la recomendación es que sea menor a estos interruptores que están aquí, que son la cabecera del tablero. Ok, perfecto. Entonces ya contamos con una tabla, ¿no? Por así decirlo, para que Sí, ayude al tema de la selección de la marca. correcto. Y no solamente para el interruptor, sino también para los cables que se Los cables. deben instalar para conectar el supresor. Perfecto. Efren Martínez nos pregunta, ¿qué hacer en tableros donde físicamente no se puede cumplir la regla de los 50 centímetros? Ah, ok. Hay una recomendación, extender la barra de tierra, extenderla o cambiarle de ubicación. Porque, o sea, normalmente la configuración, voy a aprovechar este espacio que tengo aquí arriba. La configuración tradicional es colocar la barra de tierra abajo, ¿no? Bueno, pero nada quita que la puedes extender. La puedes extender y cosa que el supresor ya te quede por aquí. Esa sería la respuesta. Ok, a ver, José Fernando nos pregunta, ante la caída de un rayo en un edificio con pararrayos, ¿qué probabilidad de recibir un transitorio en una vivienda cercana? Dice, si esta cuenta con un DPS tipo 1+2, ¿cuál sería el porcentaje de drenado? Y es complicado saberlo. Sí, Es ¿no? una pregunta un poco complicada porque habría que tomar en cuenta cuáles son, en qué región estamos, para saber cuáles son esos valores que si es que se han medido o no de corriente de descarga y saber qué valor ha llegado a la casa por influencia de campo electromagnético. A ver, tal vez lo más adecuado en ese caso, si es que no tenemos ninguna de esta data, sería, ok, es bueno que pongas uno tipo 1+2, ok, te estás cubriendo en caso de que puedas tener un evento tipo 1 o tipo 2. De corriente de descarga, como yo les mostré en la estadística, normalmente estos valores van a ser de hasta máximo 200 kiloamperes, 200 kiloamperes, pero se van a repartir de 100 kiloamperes, bueno, si es que estamos hablando de 4 líneas, 100 kiloamperes van hacia tierra, suben 100, y estos 100 se dividen entre las 4 líneas si tuviéramos 3 fases más neutro. Si no tuviéramos eso y estuviéramos en la casa, tendríamos 2 líneas, ¿no? Línea neutro o línea, porque puede ser que tenga sistema bifásico. Entonces sería 100 kiloamperes, 100 kiloamperes. Por tanto, tendría que ser uno de 100K por fase. Pero eso es un caso extremo. Hay que evaluar región por región para saber cuánto es la incidencia, bueno, cuántos rayos caen. Hay que ver el mapa será único. Y hay que ver normalmente de qué incidencias son. De acuerdo al proyecto. Ok, correcto, sí, de acuerdo al Ok, proyecto. a ver, Mario nos pregunta, ¿se puede usar supresores UL e IEC en un mismo proyecto? ¿Habría algún problema si utiliza
estos dos tipos en el tema tal vez de coordinación entre ellos? Ya, en realidad, no, porque ellos no se entienden uno con el otro. No es como, por ejemplo, en protecciones eléctricas por cortocircuito, por falla a tierra o por sobrecarga, que sí hay forma de coordinar las protecciones, porque ahí seteas valores, ¿no? Regulas interruptores, etcétera. Aquí en los supresores no, estos supresores, es más, vean que no tienen ningún parámetro para regular, ni para setear, ni nada de eso. A lo mucho, si fuese UL, de repente tiene por ahí algún reset del contador, nada más. Pero no, en realidad no habría ninguna restricción a nivel reglamento, ni tampoco a nivel normativa de que puedas usar los dos dentro de una misma instalación. Lo único, tomar en cuenta los parámetros adecuados, ¿no? Si vas a usar UL, elige los parámetros de Single Current Rating, el parámetro de BPR, si vas a usar IEC, el MIM, IMAX, IMP o el UP. Solamente tomar en cuenta los parámetros, pero no hay restricción alguna. Ok. Eric Ramos nos pregunta, a ver, ¿cuántas descargas puede soportar el equipo? ¿Cómo entendemos esta Okay. pregunta? Yo entendería que se refiere a, supongamos que si es un equipo de 100 kiloamperes, ¿cuántas veces, cuánto es su vida útil, cuántos años te Algo puede así, durar, claro. una cosa así? Sí. Los fabricantes normalmente no trabajan en base a cantidad de maniobras o cantidad de descargas que vayan a soportar. Pero para que tomes en cuenta una norma y otra. A nivel, y normalmente este parámetro lo asociamos a la garantía del producto. A nivel IS, las garantías se brindan a nivel 1 año y pueden ser negociadas hasta 2 años, usualmente. A nivel UL, by default, por defecto, son entre 5 y 10 años de garantía. Normalmente es 10 años. Entonces, la cantidad de maniobras que te soporta UL no la especifican dentro de sus hojas de datos, pero sí te dicen que está la garantía cubierta por 10 años. Entonces, podrías tenerlo en tu instalación sin ninguna falla ni nada por esos 10 años, si queremos contabilizarlo en tiempo, ¿no? Pero no, en las cartillas no te mencionan cuánto tiempo va a durar o cuántas maniobras, porque no existe forma de que puedas predecir de que mañana te va a caer una descarga de 200 kiloamperes y de acá un mes de 150 y de acá otro mes de 20 kiloamperes. Como no hay forma de hacer eso, entonces básicamente se basa en las garantías que pueda brindar una u otra norma, o productos, perdón. Correcto. Kent nos menciona a ver si puede repetirla, o sea, colocar o proyectar la tabla de selección de calibre del conductor, dice, para los supresores, para la conexión de supresores. Sí, Y ahí sí la puede lo dejar. puedo poner igual, Sí, si gustan, bueno, no si vamos, gustan, de todas formas, con la presentación, ahí va a estar la tablita, se las hacemos llegar, no hay ningún inconveniente. Por si ahí les dejo los perfecto, slides de todos perfecto. modos. Ya, acá hay otra pregunta de Andrés Muñoz. Nos hace una pregunta de definición. A ver, ¿los Ujú. supresores de transientes son iguales a los supresores de pico? Esa es una buena pregunta, porque en realidad por norma, a ver, primero partamos de que las normas IEC, UL, etcétera, son normas que no hacen publicaciones en español, hacen publicaciones, la IEC en inglés y en francés y la UL en inglés. Entonces, cada país o cada región de habla hispana hace adaptaciones a su lengua. Algunos le llaman, por ejemplo, al SPD supresores de surtos, otros supresores de transientes, otros supresores de sobretensiones transitorias. Probablemente otras regiones, otras literaturas, te hablen de supresores de PID, probablemente. O sea, lo que la norma te dice en English es SPD. Entonces, ya cómo lo adapte cada territorio, o cada región, o cada, no sé, literatura, cada fabricante, cada autor, ya depende de eso. Yo me animaría a decir que sí es, porque estamos haciendo referencia a lo mismo, pero si nos ceñimos directamente a la norma, no es el nombre técnico adecuado. El nombre técnico adecuado es SPD. Ok, perfecto. Vamos con las dos últimas preguntas. A ver, el señor Vázquez nos pregunta, ¿en un supresor debe ir conectado siempre con un interruptor termomagnético?
No, no siempre. Puede ir sin, como está aquí, en la parte superior. Es decir, puedes tener un interruptor principal en tu tablero y después de la barra del tablero puedes colgar directamente el supresor. Lo puedes hacer. No es necesario que pongas uno. No es obligatorio, mejor dicho, que pongas uno. Hasta 125 amperios, o sea, para los tableros pequeños, mejor dicho. O hasta 63 para los tipo 2. Se puede hacer, pero como les mencioné, de sugerencia, pónganle uno con fines de mantenimiento, porque si no van a tener que abrir o, perdón, desconectar todo el panel board o todo el tablero eléctrico de distribución que tengan. Así que de preferencia, colóquenle un supresor. Ahora, a nivel UL, algunos tipo 1 ya vienen con su propio interruptor. Esto a nivel IEC nunca, pero a nivel UL sí los tipo 1, muchos modelos, vienen con su propio interruptor, es decir, con su propia protección interna y ahí ya no sería necesario. Pero se puede poner sin protección en los IEC, sí se puede, se puede. Ok, Solo que los tableros más pequeños. perfecto. Vamos con la última pregunta de Oscar Curimanya. Para un Ujú. sistema fotovoltaico, ¿qué tipo de supresor se recomienda? Bueno, colocar en el Ah, tablero. ya. Sí, ahí sí hay también categorías, pero son supresores dedicados para sistemas fotovoltaicos. Ahí sí, yo le pediría a la persona que me hizo la consulta que me puede escribir, porque dentro del catálogo hay supresores que están orientados para aplicaciones fotovoltaicas. Sí los tenemos. Y entendamos que es distinto por el tipo de sobretensión que se va a dar en nivel de tensión continua a que fuese alterna. Entonces sí tiene que tener características técnicas propias de un sistema fotovoltaico este supresor. Así que sí hay supresores dedicados, son dedicados, no son de uso general. O sea, esto de uso general no puedo ponerlo en un sistema fotovoltaico, a menos que sea Ok, la parte AC, ¿no? Pero si es la parte de DC, no. ok, perfecto. Para culminar, ¿puede poner sus datos en la lámina de sus datos Sí, claro. para que lo vayan anotando los asistentes? Bueno, Omar, muy agradecidos a nombre del capítulo. Te agradecemos por la charla que nos has dado, muy didáctica, muy clara. Ha sido bastante provechosa, creo yo, para todos los asistentes. Ahí tienen los datos del ingeniero Omar Cuya, perdón, Omar Cuya Solari de Siemens. Y bueno, esperamos tenerlo en alguna otra ocasión con otro tema. No sé si tiene algunas palabras finales, ingeniero. Sí, no, gracias, Jason. La verdad, agradecerles a todos ustedes por el tiempo y la dedicación que le vienen brindando a todas las capacitaciones y charlas que ofrece el Colegio de Ingenieros. Aquí desde mi posición, bueno, tratando de colaborar un poquito con mi granito de arena por el bien de la ingeniería aquí en el Perú. Nada más agradecerles por su tiempo, por permitirme presentarles esta capacitación y me despido con el mensaje que comenzamos, ¿no? Que espero que ustedes se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien, que nos sigamos cuidando, porque la pandemia no ha pasado. Si bien es cierto, ya muchos han retornado a la vida laboral, van a campo, están en obra, visitan clientes, están en sus oficinas, tener siempre los cuidados respectivos con todos los protocolos que conocemos, porque ustedes salen y siempre en casa hay alguien que los va a esperar, ¿no? Con una sonrisa. De repente es mamá, papá, hijos, esposas, sobrinos, amigos. Siempre hay alguien que los espera con una sonrisa. Así que tomemos siempre las precauciones del caso, sigamos los protocolos de salud y nada, nuevamente agradecerles por su tiempo. Gracias, Omar. Muy agradecidos también por tus palabras. Y sí, es muy cierto. Ya muchos de nosotros ya estamos realizando labores ya en campo y tenemos que tomar todas las medidas de cuidado para evitar los contagios y llegar sanos a casa. Bueno, antes de despedirnos, les adelanto que el capítulo de Ingeniería Eléctrica está programando un curso profesional virtual de Smart Grids aplicadas al subsector electricidad, del 28 de septiembre al 23 de octubre. Es un curso integral. Se va a tener una clase de demostración o gratuita el 21 de septiembre a las 6 de la tarde, de 6 a 8 y 15 de la tarde.
En los próximos días se van a ir publicando la información y los detalles del curso, así que estén atentos, por favor. Es un curso que va a durar aproximadamente un mes, ¿sí? Bueno, a nombre de la directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros, les agradecemos su compañía, su participación, al ingeniero Omar, a la empresa Siemens, y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches Omar. con todos. Gracias, Hasta luego. Edson. Buenas noches, cuídense.